este rumbo de la mañana y continuamos con los comentarios en este programa hoy viernes 27 y vamos de inmediato con el comentario de Kimberly Taveras. A propósito de la situación alarmante en la que se encuentra la hermana nación haitiana, al principio hacíamos un comentario de que ayer el primer ministro Henry intentó aterrizar en Haití y a la medida de que los nuevos, bueno, vamos a decir así, los nuevos revolucionarios haitianos, que son la policía encabezada por la fuerza policial, intentaron inmediatamente tomar el aeropuerto y luego entonces fueron a la vivienda de ese primer ministro haitiano, que deja mucho que decir esa situación tan inestable en una isla que nosotros compartimos el territorio con ellos. Y claro que va a afectar, está afectando y pudiera afectar aún más la situación del pueblo haitiano, que no tiene forma de mejorar según lo hemos visto nosotros, sino hay acciones inmediatas de la comunidad internacional. Y esto llama preocupación. Para entender la situación en la que se encuentra el pueblo haitiano, hay que analizar su historia política y social, que yo creo que muchos de nosotros la desconocemos. Y no hay que ignorar que sin duda alguna Haití ha sido una nación muy castigada por diferentes factores que le han acontecido. También ha sido una nación que ha marcado sobre todo en la parte democrática al inicio de su historia y revolucionaria, acciones que hay que resaltar. En un momento en que también hay una crisis en los partidos políticos y en la clase política a nivel mundial, un descontento, yo creo que nosotros debemos analizar en el momento que Haití tuvo su máximo esplendor a nivel político y a nivel democrático, y también en la situación en la que se encuentra ahora, y hacer una comparación incluso en la pérdida de la credibilidad en el sistema de partidos políticos y por qué nosotros como dominicanos y como una república democrática tenemos que cuidarnos de llegar hasta ahí y tomar de ejemplo también otras naciones de América Latina que están pasando por situaciones difíciles en este momento. Señores, desde que en 1492 el llamado descubrimiento, ¿verdad?, cabezado por Cristóbal Colón, llegó a nuestra isla, empezó en ese mismo momento un sistema de extracción de nuestros recursos, de minería, bueno, de nuestros minerales, ¿verdad?, de nuestros recursos preciados y demás, por parte de los colonizadores. Y esto, bueno, pues estuvo acompañado de muchas pestes que traía estos nuevos colonizadores a nuestra isla, y la clase nativa que existía en ese momento, pues eso fue un genocidio lo que pasó allí. Esto trajo consigo que España, la corona española, abandonara un poco el cuidado que tenía en nuestra isla y se fuera a otras que ya estaban más ricas, había más población y bueno, eran sus objetivos a explotar. Esto trajo consigo como consecuencia una gran cantidad de importación de esclavos negros del África para poder trabajar entonces el trabajo forzoso que ya la población lógicamente taína no podía hacer porque estaba muy disminuida. Entonces, la parte occidental de la isla fue abandonada prácticamente por la corona española, que se concentró más en nosotros. Al darse esa situación, pues lógicamente varios piratas y negociantes pues se aprovecharon de esta situación y se asentaron en esa parte de la isla. Luego, Francia
hábilmente se adueñó de esa parte, convirtiéndola en Saint-Domingue. Señores, cabe destacar que en ese momento esa colonia francesa se convirtió en la más importante del Caribe para ellos, llegándole a llamar incluso la pequeña París o la París del Caribe. Y la población de esclavos africanos en ese momento, en menos de 100 años, pasó de ser de 5,000 a 400,000. Ustedes se imaginarán lo que eso representa. Es por eso que hoy en día y a partir del 2013, la composición étnica de Haití es de un 95% africano. Luego de eso ocurre un fenómeno mundial que fue la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto lógicamente condujo a que en 1791 se produjo la primera revolución de haitianos, la primera revolución esclavista del Nuevo Mundo y en ese momento de todo el mundo. Esta revolución condujo a que sin duda alguna Haití fue la primera nación libre de América Latina y del Caribe en 1804. Y déjenme decirle que en ese momento también era muy próspera Haití. Brindó mucho a Francia. Era su colonia más próspera. Y qué lástima que una de las sanciones que impuso Francia para reconocer la independencia de Haití fue el pago de las plantaciones que durante ese proceso de revolución pues se vieron afectadas y fueron quemadas. Vale la pena resaltar que luego de esta revolución y de esta independencia, Haití pues asumió la forma de gobierno de manera electa de un imperio. Entonces tuvimos nosotros un imperio haitiano en el Caribe, con Dessalines, quien fue el que encabezó este imperio. Y en 1805, la primera constitución haitiana, que prohibió incluso a la población blanca tener bienes en ese momento. Luego, señores, la historia del pueblo haitiano se marcó una vez más con la ocupación militar de Estados Unidos entre 1915 y 1934. Y una vez más, con la masacre instigada por Rafael Leónidas Trujillo. La violencia no se detuvo en ese momento y continuó de 1957 a 1986 con la dictadura de Papa Doc y el hijo Doc. La fallecida democracia de Haití en la década de los 90 y en medio de toda esa situación fue electo por primera vez un presidente democrático en Haití en 1990, Jean-Bertrand Aristide. En 1995 pasa el mandato a René Préval y luego en el 2000 retomó la presidencia Aristide. En el 2004 envió la ONU una misión por el proceso de inestabilidad política en la que se encontraba Haití. Y todos recordamos entonces lo que pasó en el 2010 con el terremoto que tuvo su epicentro a 15 kilómetros de la ciudad de Haití, Puerto Príncipe, que hubo un derrumbe, señores, colosal y dejó 316,000 muertos, 350,000 heridos y más de 1.500.000 damnificados. Esto, sin duda alguna, llevó luego a un proceso electoral en el que la población estaba cargada de esperanza en el nuevo gobierno y escogió en el 2010, 11 meses después, a el músico, el político Michel Martelly. Ya sabemos cómo terminó todo eso. En el 2015, entonces, gana Jovenel Moïse. Y luego se celebra un nuevo proceso electoral por el descontento de la población y el desconocimiento del triunfo, en el que nuevamente sale electo Jovenel Moïse. Señores, y esto terminó tristemente en el 2021
en medio de un debate donde Juvenel Nois decía que no se había cumplido el tiempo porque él había tomado en el 2017 con el magnicidio del 7 de julio del 2021. Hoy en día, señores, nosotros como país hemos tenido, en contraste con Haití, 66 presidentes desde 1844 que se proclamó nuestra independencia. 25 partidos políticos hay actualmente en República Dominicana. Tenemos 32 senadores, 31 provincias y un distrito nacional, 158 municipios y 232 distritos municipales. Aparte de hacer un llamado a las autoridades nuestras de que hay que atender la situación en Haití porque compartimos el territorio con ellos y somos una isla, y a la comunidad internacional, también quiero hacer un llamado a esos grupos que se han puesto como objetivo la clase política de nuestro país y el sistema partidario. Yo quiero exhortarle al que le interese este país y entienda que tenga una vocación de servicio para hacerlo diferente a las propuestas, a las 25 propuestas que hay de esos 25 partidos políticos, pues a que se integre a esa clase política y que deje de estar boicoteando las iniciativas que los servidores públicos y los que tienen vocación de servicio llevan a cabo. El oportunismo tiene que acabarse en este país. La adicción a esa dopamina que genera los likes en las redes sociales y los views debe acabarse. Si usted quiere hacer un cambio en este país, intégrese a un partido político, haga un trabajo y demuestre que usted tiene vocación de servicio y no intente acabar con lo que nos ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio, porque hemos visto los ejemplos de lo que ha pasado en las demás comunidades vecinas.